porque siempre hay algo nuevo. Amén. Amén. Así que gloria, gloria, gloria a Dios. Qué maravilloso es poder reunirnos, ¿verdad? Amén. Amén. Qué maravilloso saber que Dios Amén. nos habla siempre, Amén. siempre, no Amén. solamente en el culto, sino que en nuestra vida. Él nos está hablando siempre. Así es. Y los que no ponemos mucha atención somos nosotros. Ya, por eso, como los porfiaditos nos habla una y otra vez. Hasta que entendamos, pues, ¿no? Así es. Entonces, hoy día vamos a hablar conforme a lo que el Señor nos ha entregado en esta mañana. Hemos estado hablando de nuestra necesidad que tenemos de Él, ¿verdad? Amén. Hemos hablado de que Él es el pastor que está siempre. Hemos alabado, hemos tenido una hermosa oración matutina, ¿verdad? Un momento de conversación con Él, ¿verdad? Y eso es, pero extraordinario. ¿Por qué? Porque sabemos que nos escucha, ¿no? Amén. Amén. ¿Verdad? Y eso es maravilloso. Bien, vamos a leer el Salmo 23, algunos versículos que es un salmo más que conocido, ¿verdad? Amén. Los pequeñitos lo recitan, los pequeñitos lo cantan, y los grandes también, ¿verdad? Sí. Y vamos a leer. Dice así en el nombre del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Hasta ese versículo, ¿no es cierto? Vamos a conversar en esta mañana y vamos a ver lo que el Señor nos tiene. Tomen asiento, por favor. En esta semana nosotros hemos visto, ¿verdad?, que han acontecido algo tremendo en el sur de nuestro país. Cómo se han quemado, ¿verdad?, hectáreas. Hemos visto muerte, hemos visto tristeza, hemos visto pérdidas, desolación, iglesias que se han quemado. Y aún no está el registro completo de esta tremenda desgracia que está sufriendo nuestro país en este momento. Pero ¿saben qué? A mí me llamó mucho la atención, y yo creo que a muchos, si ustedes han visto las noticias, una imagen que mostraron donde se estaba quemando, había incendio, había fuego por todos lados y había una sola salida, ya. Y había una manada de ovejas, ¿ya? Y la gente desesperada, personas que estaban ayudando o trabajaban allí, ¿no es cierto?, de seguro, trataban de desviar a las ovejas porque iban directo al fuego y salían a espantarlas. Y salían, y parecía que en algún momento se devolvían, pero volvía la oveja líder, que iba primero, ¿verdad?, a tomar hacia el fuego. Y fue tan tremendo para mí, como sé que lo ha sido para quienes han visto las imágenes, y el Señor me llevaba a pensar lo siguiente: ¿cuánto faltan los pastores? Sí. Cómo las ovejas van al fuego, al pecado, y muchas veces lideradas por un líder que iba a la cabecilla. En este caso era una oveja grande que iba primero, ¿no?, y todas las demás le seguían. Cómo también tan importante que es involucrarse con las ovejas, conocerlas. Porque en esa relación podemos ver también, a través de algo que es real, algo que lo vimos todo a través de la televisión, que se ha repetido, han sacado fotos, ¿no es cierto?, porque fue muy tremendo. Yo estaba viendo en directo en ese momento la noticia y me impactó. Sí. Y
y veía como mucha gente, muchas personas, hombres, ¿no? Tratando de desviarla para que se devolvieran, porque iban directo al fuego. Pero no hubo caso. No hubo caso, porque las ovejas estaban cegadas, estaban perdidas. Desorientada. No estaba su pastor. Sí. Porque si hubiese estado su pastor, No, lo conoce. ellas conocen la voz. Claro. Sí. Ellas conocen. Eran voces extrañas que Sí. estaban tratando y asustadas, ¿no es cierto?, temerosas. Y el fuego atrae, el pecado atrae, si lo llevamos a nuestra vida, ¿verdad? Es algo que parece que es la única salida y te ciega de tal forma que no ves la salida. Y el Señor me decía, ¿cuánta iglesia mía, cuántas ovejas mías van al fuego por ser mal dirigidas? Sí. Y me llevaba a meditar. No les puedo negar que ustedes saben que yo no soy mucho de demostrar mis emociones en cuanto al llanto. Yo lloro ante el Señor y aquí me quebranto también por su presencia, ¿no? Pero no soy persona que anda llorando por la vida. Pero me quebrantó esa imagen. Me quebrantó de ver a esos pobres animalitos que se fueron directamente al fuego. Se quemaron todas se quemaron. Se perdieron, se fueron directamente al fuego, siguiendo a su oveja líder. Muchas veces, ¿cuántas veces las ovejas del prado del Señor son llevadas no a aguas tranquilas, como dice aquí, ni a descanso, sino que son llevadas al fuego, a la perdición? Entonces, frente a eso, como les digo, el Señor me llevaba a meditar y me hacía leer sobre todo el versículo 4 que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Ya? Entendiendo que nosotros sabemos que la vara, ¿verdad?, no es un palito, no es una ramita, hermanos. Lo que usa un pastor en la tierra realmente trabajando, y se hacía referencia a eso, al poder, ¿no?, frente al enemigo, era una especie, si lo llevamos a estos tiempos, de un bate de béisbol, así de grande y así de pesado. ¿Ya? No pensemos que una ramita, no, eso era. ¿Por qué? Porque defendía a los animales, ¿verdad?, a sus animales, a sus ovejas, el pastor, de osos, de quienes querían atacar a su ganado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que pensar que este grupo, digamos, que es la iglesia del Señor, no es grupo, sino que la esencia de la iglesia, todo es cuidado por el Señor. Y este cantor, ¿no es cierto?, David, en este salmo deja claro, en esta inspiración, siendo el pastor, él sabía de lo que estaba hablando. Claro. ¿Ya? Sabía lo que decía. Estaba hablando, ¿no es cierto?, de la vara. Sabía que Dios lo iba a proteger. Sabía que no importaba el animal que fuera, Él lo iba a hacer. Sabía también que tenía un callado, y el callado era una rama, un palito, ¿no es cierto?, no sé el término exacto, pero que tiene una curvatura. ¿Ya? ¿Y para qué servía eso? Para rescatarlas, si caían. Para rescatarlas, ¿no es cierto? Y también para traerlas al redil. Me pregunto, ¿cuántos pastores en estos tiempos que guían a la iglesia usan ¿no es cierto?, usan la vara? No estoy hablando que va a tomar a cada uno con un garrote, ¿no es cierto?, y lo va a golpear. No, pero que tengan, ¿no es cierto?, disciplina, autoridad, decencia para hablar y aconsejar. Claro. ¿Y por qué digo decencia? Que su vida sea apta para lo que están ejerciendo. Que sea real, que sea verdadera, que sea un libro leído, que dices, bien, soy pecador,
estoy casi en lo mismo que ustedes, ya buscando de su presencia, pero el Señor está conmigo. Amén. Amén. Entonces, hermanos queridos, qué importante es eso. ¿Sabes por qué? Porque en Mateo 9, si me van siguiendo, Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38. Nos habla lo que veía, ¿no es cierto?, nuestro Señor en ese tiempo. Pero también carecía de qué? ¿De qué carecían en ese tiempo también? De manos para trabajar. ¿Verdad? Y decía, ¿no es cierto?, la mies es mucha, más los obreros pocos. Acá nosotros estamos pidiendo por obreros, ¿ya? No estamos pidiendo por gente que quiera llegar a ser el gerente del lugar. Claro. No estamos hablando no estamos pidiendo gente que quiera ser reconocida, sino que obreros para la viña del Señor. No estamos hablando de personas de que vienen a servirse de los otros, sino a servir como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de obreros sin esperanza, porque la esperanza es Cristo. Amén. No está hablando de obreros que no tengan una bandera, porque nuestra bandera es Cristo. Amén. ¿Ya? No está hablando de algo desconocido, está hablando de la palabra de Dios, es decir, obreros calificados por Él, no por el hombre. Porque ante el ojo humano pasaría lo mismo que David, ni el padre se acordaba que tenía ese hijo allá en los cerros trabajando. Pero Dios lo tenía ahí, presente, como te tiene a ti en esta mañana o en esta tarde. Dios te tiene presente. Dios es el que te está preparando. Dios es el que te tiene preparado, porque la mies es Mucha. y los obreros Pocos. y los obreros tienen que ser calificados ¿por quién? Por Dios. Amén, aleluya. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque hoy en día nos dice el Señor, nos da el ejemplo de 35 al 38, dice, recorría Jesús todas las ciudades, es decir, no se quedó instalado en un lugar. Nosotros muchas veces llevamos palabra de Él, llevamos un mensaje de parte de Dios, llevamos un mensaje de esperanza, llevamos una invitación, ¿verdad? Como la que aceptamos un día nosotros, de seguirle a Él. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que a veces nos quedamos pegados en un lugar. Y ahí, claro, ahí, pero el Señor nos da una pauta, ir y predicar, sal de tu lugar de confort, búscame para que vayas llenito de la presencia, búscame, pide que yo tengo más para darte. Por eso que es importante la oración, hermanas. Por eso que es importante la oración individual, diaria, y la oración en grupal como iglesia. ¿Hemos visto diferencia o no? Amén. Amén. Porque nosotros pedimos y el que pide, se le da, recibe, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hacía él? ¿Qué hacía Jesús? Recorría las ciudades y aldeas, o sea, lugares grandes y lugares pequeños. Hoy en día, si tú no envías a alguien, es muy inseguro, me pueden matar, me van a robar. Mejor predico del auto y saco el megáfono por alguna parte y predico y arranco por si acaso. Eso no. Lo que necesita la gente es amor, es cercanía. Para ser un hijo de Dios hay que ser valiente, porque tenemos el general mayor con nosotros. Llevamos palabra de liberación, palabra de libertad, llevamos palabra de esperanza, llevamos pan, llevamos gozo, llevamos alegría, llevamos música. Amén. Amén. Si nosotros mismos hemos pasado momentos tan difíciles, lo conversábamos hace poco, ¿verdad? Sí.
Pero ahí está Cristo. Amén. Y Él no te suelta. Amén. Y te levanta y te prepara porque dice, hey, ya está bueno, ya. Si yo lo hice todo en la cruz, pero tú, ¿qué has hecho? Entonces, queridas hermanos, eso era el pastor de los pastores. Esa es la enseñanza. Y dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, Él no dejó a nadie. Donde Él pasó, hubieron sanidades y milagros. Amén. Y no pocos, ¿ah? Dice toda. Y dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. La compasión importante, esa compasión, dedicamos meses para hablar de la compasión de Dios, ¿no? Entonces nosotros no podemos decir que desconocemos la compasión que nos enseñó el Señor. No podemos decir que no conocemos a Cristo, porque Él es compasión. ¿Sabe? ¿Y por qué tuvo compasión? Porque estaban desamparadas y dispersas. Las ovejas. Como ovejas que no tienen pastor. El otro día decíamos, nosotros no somos ovejas, somos hijos. Pero los hijos también están muy dispersos. Es que yo voy a esa iglesia, yo voy a esta otra, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, ¿no es cierto? Y etcétera. No, somos de Cristo. Hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, con diferentes nombres, pero el dueño de la iglesia es el pastor de los pastores, que es Jesucristo. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Entonces, ¿qué le dijo él a sus discípulos? Lo mismo que el Señor dice hoy. Dice, a la verdad, la mies es mucha. Hay mucha necesidad. Hay muchos que están clamando por una palabra de esperanza. Pero los obreros, ¿dónde están? Hay muchos que se dicen obreros, pero él dice que los obreros son pocos. No es el número. Es esa intimidad que un obrero tiene que tener con Él para poder ir a hacer la tarea. Y gloria a Dios que nosotros lo hemos entendido. Así. Gloria a Dios, porque pedimos al Espíritu Santo que nos llene más de su presencia. Que llene nuestras copas. Queremos aceite, queremos el mosto, ¿verdad? Queremos agua. Queremos llevar pan, es decir, palabra de Dios, y también llevar el pan para el hambre de aquel que necesita. No neguemos lo que Dios nos ha dado, no dejemos de compartir. Amados, amadas. Y dice, rogad pues al Señor de la mies, es lo que estamos haciendo. ¿A quién pedimos? A Él, que envíe obreros aquí, a su mies. Amadas, queridas, nosotros tenemos que hacer nada más que seguir los pasos que Él hizo, imitarlo a Él. Nada más. ¿Sabes por qué? Porque las ovejas tienen necesidad. Las ovejas tienen necesidad. Los que llegarán, los cabritos, los que no le conocen, ovejas heridas que vuelven al redil. Ellos tienen necesidad como nosotros también las tenemos. Y hay áreas que nosotros aún no hemos sanado. Pero ahí está nuestro pastor. Porque Él es el pastor de los pastores. La diferencia es cuando uno conoce su voz. Conoce, ¿no es cierto?, su llamado. Y se sujeta a lo que Él nos está diciendo. ¿Amén? Amén. Entonces, hermana querida, Jesús sabía la necesidad. ¿Sabes tú la necesidad de tu vecino? No es que el Señor a mí me llamó a las naciones. Parte por tu vecino. ¿Sabes tú la necesidad del que vive al frente? Ay, pobrecita, pasa sola. Anda, dale un abrazo. En el nombre del Señor, entrégale amor. Es que es tan difícil. ¿Acaso nosotros no somos difíciles? Porque Dios sigue haciendo la obra en nosotras. ¿Sabe? Que Él no esperaba discernir la necesidad del otro. Iba solamente.
¿Ya? ¿Y sabe qué pasaba? Porque era movido a misericordia. ¿Nosotros sentimos eso? ¿Nos movimos por misericordia? Si Él tuvo misericordia por nosotros, ¿por qué nosotros no lo tenemos por el que vive al lado? Expande el Evangelio, dice el Señor. No es que ya le hablaron y no quiere. Insiste. No te canses. Sé sabio. Sé sabio. Insiste, porque en una de esas ya está. Pero no te quedes tampoco ahí pegado por el tiempo. Jesucristo pasaba y continuaba. Nosotros debemos insistir, pero después continuar, porque hay mucha necesidad. ¿Sabe quién no solo se daba cuenta de las necesidades espirituales? La soledad, la depresión que ha existido todo el tiempo, sino que también las necesidades físicas. ¿A cuánto cojo le hizo caminar bien? ¿A cuánto ciego hizo ver? ¿A cuánto mudo hizo hablar? ¿A cuánto endemoniado liberó? ¿A cuántos volvió a la vida? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿A cuántos? Y el Señor dice que nosotros haremos cosas más grandes. ¿Las hacemos? ¿Las hemos hecho? Nos falta mucho, hermanas. Sigamos trabajando, sigamos buscando y confiando en Él, verá las maravillas que el Señor hará a través tuyo. ¿Sabe qué? No te preocupes lo que tú quieres lograr, preocúpate lo que Dios quiere hacer en esa persona. No cumplas tu propósito, cumple el propósito de Él. Trabaja para Él, somos obreros, no somos los patrones de la iglesia. Tenemos un manual que es su palabra, tenemos una dirección que el Señor ha elegido a un hombre o a una mujer para que dirija, para escuchar, ¿no es cierto?, la dirección que Dios da a través del siervo o la sierva. Escucha, ¿sabe? Nosotros estamos para hacer lo que Él hizo. No hay nueva revelación para hacer algo nuevo. No hay nueva revelación para llevar salvación a la gente, sino es el reconocimiento de que Él es Hijo de Dios. Que Él tiene todo el poder para perdonar tus pecados. Que Él te invita una y otra vez para que le sigas. ¿Sabes por qué? Porque Él ya lo hizo todo. Todo. ¿Sabes? Tenemos que entender que llegarán personas angustiadas a este lugar o a la iglesia que asistan. Cuando digo este lugar estoy hablando de la iglesia en general, ¿verdad? Van a llegar personas angustiadas, ¿por qué? Por abandono, gente que está sola, ¿sabe? Que buscan en la iglesia la imagen de un buen pastor, porque ¿qué pasa? Que la gente va por recomendación o no, sí, por curiosidad o no, pero lo que buscan en sí, sin saber, ellos buscan la imagen de un buen pastor. ¿Y quién es la imagen? Somos imagen de Cristo. De Cristo. Sí. Pero la imagen es de Cristo. Tienen que ver eso en ti. Tienen que ver eso en lo que le recibes. Sí. El Señor te está preparando para recibir gente, para llevarla, ¿no es cierto?, ahí a servir a Él y se unan y sean obreros preparados por Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y así va a llegar gente que ha sido abandonada. Pero ¿sabes qué? No se trata de que tú en un momento ofreces algo y después te retiras. No, tú debes continuar al lado de la persona que tú invitaste un día y ver cómo está. Y ver cómo ha ido creciendo. Y ver qué otra necesidad tiene. No la puedes abandonar. Ya lo hice todo. No. Si el Señor, nosotros cuántos años tenemos cada una que conocimos al Señor y el Señor sigue trabajando en nosotros. Hay otras personas que van a llegar no solo por abandono, van a llegar por soledad. Hay quien anda buscando un Cristo amigo. ¿Tenemos el rostro del Cristo amigo? ¿Tenemos, en nosotros se refleja el amigo?
importante, hermana. La gente nos ve a nosotros. Él ya lo hizo todo. Él nos envía a nosotros. Pero tenemos que llevar su imagen. Su imagen, ¿no es cierto?, de un buen pastor. Su imagen de la amistad, de un Cristo amigo, cercano, preocupado. ¿Para qué? Para llenar esa soledad. ¿Sabe? Va a llegar gente con un vacío tremendo. Una gente que, ¿no es cierto?, que experimentó en droga, está experimentando en droga, está experimentando quizá en el alcohol, en la prostitución, en tantas cosas, llenándose vacío. ¿Estamos nosotros preparados para hacer lo que hacía el Señor? ¿Estamos preparados para que vean en nosotros el consejo perfecto? ¿Estamos preparados para sentarnos y escucharnos? ¿Escucharlos? ¿Le damos el tiempo? Nadie dijo que era fácil ser obrero, ¿no? Y aquí nos estamos dando cuenta. Porque quizás nosotros mismos llegamos abandonadas, en soledad y vacíos. Y ahí conocimos a alguien que el Señor puso la gracia, ¿no es cierto?, en ese momento para ver el reflejo de un buen pastor, para ver el reflejo de lo que significa el amigo en Cristo, para ver, ¿no es cierto?, alguien que te va a llenar el vacío como un maestro, que se sienta, que te aconseja, el consejero, que se sienta y se escucha. Nadie te quiere escuchar porque sabe que hoy en día la gente está toda corriendo. La gente está toda apurada. Nadie se da el tiempo para sentarse un rato y muchos no usamos reloj porque nos roban, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero ese no es el punto, me refiero al reloj que tenemos nosotros. ¿Nos damos el tiempo? ¿Nos damos el tiempo? Una pregunta. ¿Saben? Hay mucha gente que va a llegar porque no le encuentra sentido a la vida. No, dice, y más aún, dice, la vida es una maldición, ¿para qué estaré viviendo? Si me ha ido todo mal. ¿Sabe que para qué? En la mañana despiertan, ¡ay, ya sonó este despertador! Una maldición para su vida porque lo despierta. El auto, ¡ay, este auto hay que echarle benzina! En vez de ser una bendición, pasa a ser una maldición. ¡Ay, sonó el teléfono otra vez, no me deja tranquilo! Maldices todo lo que el Señor te ha permitido tener con tus palabras. Si no te sirve, regálalo. Vende, sácalo. Si no sabes reconocer que esas son bendiciones también materiales que el Señor te ha permitido tener. Sí. Y se van amargando. ¿Sabe qué hace entonces? ¿Qué empiezan a conocer cuando tú traes a alguien? ¿Qué le vas a decir? Oye, ¿sabe que hay cosas que hay alguien que tú no conoces, que es el Espíritu Santo? Amén. Y el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Te da fruto. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Sí. Del libro de Gálatas, ¿verdad? Sí. Entonces, te llena. Y más encima te capacita a través de quién, de los dones. Claro. Entonces, qué importante, hermana, que Dios ha pensado todo a través de su iglesia, a través de sus obreros, a través de sus pastores, a través de todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Tenemos un pastor y Él nos prepara para poder recibir a muchos. Uno es mucho porque detrás de ellos hay familias. No cuentes por lo que tus ojos ven, ve más allá. Donde una madre conoce a Cristo, los hijos conocerán a Cristo, porque yo y tu casa servirán. Amén. ¿Ya? Entonces, no mires el uno, mira para atrás. Detrás de nosotros hay familias que te ven, que te escuchan, pero te ven realmente que estás tratando, ¿no es cierto?, de ayudarle o le estás dando la espalda. Eres un buen pastor en la iglesia y en la casa no te conoce. No es así. Hablas de compañías, hablas de un Cristo amigo y te quejas de soledad. ¿De qué estás hablando? Te dices hijo de Dios y te quejas de soledad.
¿No es suficiente Cristo? Amén. Amén. Sí. Te sientes que estás vacío, entonces tienes que buscar otras cosas para distraerte. Pero si Él es todo, te va a dar todo, te permite todo lo que va conforme al plan perfecto, donde tú no te vayas a perder. ¿Sabes? Te da sentido a la vida. Tú dices, hoy tengo algo que hacer. Uy, Señor, yo sirvo para algo. ¿Cuántos te dicen, tú no sirves para nada? No sirve. Y el Señor dice, sirve. Porque se glorifica en lo que el mundo dice que no sirve, Él prepara. Él prepara. Y más encima nos capacita, ¿verdad? Y nos llena de su Santo Espíritu. Aleluya. Aleluya. Hay otros que se quejan, ¿no es cierto?, de los que van a llegar o que están llegando a la iglesia de su destino. Es lo que me tocó. Todo me sale mal. Todo su mensaje es negativo y más encima acusan a Dios por las cosas que le están pasando. ¿Ya? Entonces, no es así, hay que hacerse cargo. Cuando uno peca, hay consecuencias. ¿Verdad? El pecado borrado, consecuencias continúan. Pero no te quedes sentado en las consecuencias, sigue adelante porque Dios ya te perdonó. Entonces, la Biblia no habla de destino. En ninguna parte de la Biblia vas a escuchar que hay un destino. ¿Sabes lo que habla? Habla de un futuro. Amén. Amén. Y nosotros esperamos ese futuro glorioso. Aleluya. Amén. ¿Ya? Dios, ¿sabe? Importante, Dios no atrapa. Dios no atrapa, sino que trae vida abundante. Dios no te encierra. Dios no cierra en una cárcel, Dios te da libertad porque quiere que tenga una vida plena y abundante y tranquila, en paz. Entonces, ¿sabe qué busca esta gente? Esta gente, y nosotros mismos cuando le conocimos quizás éramos de estos que llegamos, sí, me sale todo mal, Dios no me ama. Ellos buscan a un Cristo libertador y que le ame. Y que corte cadenas. ¿Ha cortado cadenas aquí? Amén. ¿Te ha libertado? Amén. ¿Te ha dado entendimiento? Sí. Amén. Amén. ¿Ves que van a llegar diferentes personas? Si tú te pones a pensar cómo llegaste tú, quizás hay más de una razón aquí Sí. de cómo llegaste. Pero yo te digo, encontraste al buen pastor, que es Él. Aleluya. Amén. Encontraste al amigo, Sí. es Él. Te ha llenado tu vacío, el maestro que se sentó y te ha enseñado a través de su palabra. Así es. Se ha dado el tiempo. ¿Sabes? Has encontrado el sentido de tu vida. Tienes propósito, el propósito de Él. ¿Sabes qué? Y te has dado cuenta que no existe el destino, sino un futuro glorioso. Amén. ¡Wow! ¡Aleluya! Así es. Que tenemos un Cristo libertador y que corta cadenas. Eso es lo que nosotros podemos decirle. ¿Sabes? A mí el Señor me enseñó esto y así es lo que tenemos. Esto es lo que tiene Ríos de Agua Viva. Esto es lo que tiene. Amén. Amén. Tiene al pastor de los pastores. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, hay otros que viven pensando en la muerte. ¿Te has dado cuenta? Nuestra cultura, ¿qué pasa? Que la muerte es un corte, un final. Para los hijos de Dios, morir es Cristo. Amén. Para los hijos de Dios entendemos que es un proceso, un paso. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que aprender ellos? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la palabra que nosotros los obreros tenemos que decirle? Es, Cristo venció la muerte, pues. Amén. Sí. Amén. Cristo venció la muerte. Hay otros que llegan con sentimiento de culpa. ¿Por qué? En muchos casos viene de la familia. Siempre, tú tienes la culpa. Se cayó un vaso, él tuvo la culpa. Culpando. Él levantó la voz, él hizo esto. ¿Te has dado cuenta que hay familias que son así, que hay un punto, que toda la culpa se la echan a uno? Sí. Y dice, ¿quién hizo esto? ¡Bum! Todos miran al mismo, el pobre no ha hecho nada. Entonces, tienen ese sentimiento. Entonces, ¿qué buscan? Un Cristo sanador. Un Cristo sanador. ¿Quién, no es cierto, perdona el pecado si eres culpable? Amén. Van a llegar personas victimizadas. Todo me pasa a mí, pues. Soy tan bueno.
soy tan bueno yo. Pero cuando se confronta la palabra de Dios, cuando se confronta a lo que Dios está aconsejando como maestro, cuando se confronta que Él es libertador, es restaurador, cuando se confrontan a ello, dice, Cristo es justo. Y conocen a Cristo de la justicia. ¿Sabe? Todos estas personas, nosotros estamos pidiendo obreros, ¿verdad? Y como iglesia yo sé que siempre se ha pedido, estamos aquí en el tiempo, en el libro de Mateo, lo que hacía Jesucristo, que lo decía en esos tiempos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. O sea, no es algo nuevo, pero estás pidiendo y van a llegar con esto. ¿Estás preparado? ¿Has superado esto? ¿Has entendido quién es Cristo en tu vida? Querida, es maravilloso entender lo que el Señor quiere hacer de tu vida y de mi vida. Es maravilloso entender de lo que nos decía Salmo 23, ¿verdad? Que Él es el pastor, que Él quiere llevarnos a la paz. Claro, pero tienes que dejar lo que haga. No puedes estar tú esperando que las cosas se solucionen solas. Tú tienes que tener fe en aquel que te llamó. Tú tienes que tener fe de que Él ha escuchado tu oración y tienes que tener bien claro que estos tipos de personas, de obreros que va a traer el Señor, heridos quizás en estas situaciones, van a traer todos estos sentimientos que nosotros un día sentimos. Vienen a la casa de Dios, no a tu casa. Vienen a buscar una respuesta, pero quieren trabajar, pero el Señor quiere hacerlo, pero tú estás dispuesto a darle el tiempo para ayudar a encontrar el buen camino, para demostrarle que hay un Cristo que no abandona, para decirle, mírame a mí, yo conocí al amigo, hoy la amistad existe, primero la amistad de Cristo y la amistad sí existe. Estás dispuesto a confiar, a dar tu tiempo, a sacrificarte, a salir, ¿no es cierto?, del confort del lugar donde estás, que te predicas a ti mismo, te predicas y estudias toda la semana, perfecto, pero para todo hay tiempo, dice Eclesiastes 3, ¿o no? Sí. Y este es el tiempo de actuar, este es el tiempo de moverse, es el tiempo, ¿no es cierto?, en que el pastor tiene que usar su cayado y tiene que usar su vara. Lo que dice, eso es. El sí de Dios es sí de Dios y el no de Dios es no. Lo que es pecado y lo que no es pecado es pecado. Entonces nosotros tenemos que entender y movernos, ¿no es cierto?, con libertad, movernos confiando en Él, movernos que no nos pase como esas ovejas que estamos viendo el fuego adelante y mejor morimos que seguir ahí soportando el calor y todas las cosas. No, mi hermana, tenemos que luchar, tenemos que seguir adelante hasta que el Señor nos llame. Y en las condiciones que estemos, no importa. Físicamente podemos tener dolores, podemos tener enfermedades graves, pero eso no es excusa delante del Señor para trabajar. Si estás en su casa es porque Él te está enseñando, te está diciendo, oye, eres un obrero, oye, yo te he preparado, te he entregado todo. Bien, pues llegarán, estás pidiendo obrero ahora tú, bien, pues pero llegarán en las condiciones que un día tú llegaste. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que va a ir sumando conforme a como cuando tú entiendas que tú tienes una tremenda labor ante los ojos de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces vas a poder decir como dijo David, Jehová es mi pastor. Yo no te digo, es tu pastor, y mío no. Dilo. Es mi pastor. Y eso no es ser egoísta. Sí. Como alguien me decía, no, qué egoísta usted, pastora. Dice que su pastor es de todos. Sí, pero es mío. Vive en mí, el Espíritu Santo de Él está en mí, el Espíritu de Dios está en mí. Entonces, es mío y es de todos. Amén. ¿Verdad? Entonces, y ¿sabes la seguridad que tenía? Él estando ahí, ¿no es cierto?, en los montes, viendo a las ovejas, ahí cuidando el ganado que tenían ahí, y decía, nada me faltará. Con esa confianza. Confía en Él
con todo tu Corazón. y No te apoyes en tu propia prudencia. amén. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en lo tuyo. Confía en Él. Y Él lo hará. Y Él lo hará. Aleluya. Sabe que, y te dice, lugares de delicados pastos te hará descansar. ¿Cuántas veces hemos pisado, ¿no es cierto?, espinas? Sí, espina. Nos hemos hecho daño. ¿Cuántas veces? Pero Él nos tiene, ¿no es cierto?, pastos delicados. Es decir, habla de paz, habla de tranquilidad. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, te va a enseñar ahí en el reposo, en el confort. No aguas tormentosas, no cuando están las problemáticas, no cuando vas en tu propia vida y vas viendo, uy, este problema, este otro problema, este otro problema. Pero Cristo es nuestra barca, pues. Amén. ¿Ah? Entonces, y ahí empieza a pastorearte, conforta tu alma, lo que duele, nuestras emociones, todo lo que tenemos ahí en nuestro corazón, ¿no es cierto? Él lo conforta y sabe que le guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Él es justo. Amén. Él es justo, amadas. Él es justo. ¿Sabe? Y la confianza de Él era que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así tenemos que caminar en estos tiempos. Esas ovejas, si hubiese estado, yo meditaba, si hubiese estado, yo sé que estaban asustadas, yo sé que estaban, pero ¿cómo está el pueblo de Dios también? Sí. ¿Cuántos están pidiendo, ven Señor Jesús, pero por la razón equivocada, para librarme de lo que está pasando en esta tierra? Claro. No para estar en su presencia y gozarse con Él. La razón es equivocada. Yo anhelo irme con Él. Yo le digo, ven Señor Jesús, pero por gozo, por verle. No para escapar de aquí, porque si Él me tiene acá es porque hay tarea que cumplir. Sí. Si no, ya no estaríamos, ¿o no? Sí. Entonces, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No estás solo. No estás solo, sea la circunstancia que sea, no estás solo. Diga que está a tu lado, no estás solo. No estás solo. No estás solo. Y esa soledad no va solo físicamente. Porque tú puedes estar rodeado de gente y te sientes solo. Sí. Sí. Y sientes que nadie te escucha, que no vales nada y empiezas, pero es algo tuyo. Pero tenemos un Dios, tenemos un pastor que nos liberta de esos pensamientos, Amén. que saca las ataduras. Oye, somos hijas del Rey. Oh, aleluya. Amén. ¿Ah? Somos sus obreras, mira, hijas del Rey. Y nos mira como obrera. Nos baja el tiro, ¿eh? Sí. Pero abajo, en lo poquito me fuiste fiel. En Lo mucho te pondré. Vamos, sigamos caminando, iglesia. Sigamos caminando. ¿Por qué? Porque su vara y su callado me infundirán aliento. ¿Cómo la vara y el callado te van a infundir aliento? ¿Cómo la vara, que es como un bate para golpear, para destruir, para ello, ¿no es cierto? Para defender. ¿Sabes tú? Esa vara se ha dejado de usar en la iglesia del Señor. Ahí está. Esa vara se ha dejado. ¿Sabes por qué? Porque la vara hay que usarla para los animales de afuera, lo hacían en ese tiempo, ¿verdad? Los pastores. Es decir, para defenderse. ¿Ya? Pero la vara también se usaba adentro, porque hay lobos que se visten de ovejas. Sí. Por eso que hay que tener discernimiento. Todo lo que parece ser, no lo es. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre despiertos, pedir el discernimiento al Señor. No todo aquel que dice Señor, Señor es el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, y ¿sabes qué? Y el callado. El callado. Me infundirán aliento, ¿sabe? Porque si caigo, Él con su callado me saca de donde estoy. Me saca, me ayuda a seguir adelante. Me da aliento. No solo me saca, sino que dice, sí se puede. Sí se puede. Amadas, queridas, estamos en un tiempo
difícil. Estamos en un tiempo en que muchos dicen ser y no son. Estamos en un tiempo en que se ofrecen tantas cosas. Y si pones atención, estamos en un tiempo de silencio de la iglesia. Sí. ¿Sabes por qué? Porque cada uno volvió a su redil, por decirte, no redil, a su iglesia, a su congregación, y empezaron a trabajar por sus congregaciones y han perdido la visión de cuerpo. La iglesia inclusive de Jesucristo es con la iglesia de que está allá en los cerros o aquí en el centro que no los conoce nadie, ¿ya? Junto a megatemplos. Es una iglesia. Es una iglesia. Si esa iglesia aún no entiende, pero si esa iglesia comenzara como en los tiempos de pandemia, cuando se unía la iglesia a orar, ¿se acuerdan? Sí. Cuando llamaban a oraciones, pero no con el nombre de iglesia tanto. No. No por un rótulo humano, sino que con la necesidad de ir a orar, ¿verdad? De ir a orar, de juntarse, de clamar por presencia del Espíritu Santo para que puedan haber cambios y cuidados, ¿no es cierto? Y podamos estar en unidad, no mirarnos sobre el hombro, no pisotearnos que tú eres importante y tú no. No, ante los ojos de Dios somos obreros y eso tiene que volver a la iglesia. Amadas, formamos la iglesia más grande de Jesucristo. Había alguna vez cuando viajé, me preguntaron, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Primero, no es mi iglesia. Y segundo, mi respuesta fue, yo pertenezco a la iglesia más grande del mundo y la única. Porque no hay otra forma de presentarse. Entonces, en unidad, entendamos que la iglesia despierte, porque es verdad, en estos tiempos la guerra ha logrado Satanás callar a la iglesia nuevamente. Sí. Fíjate. Están todos dormidos. Todos están preocupados de obras dentro de su iglesia. Su gente. Y no es su gente, son ovejas del Señor. Sí. Y para Él son todos iguales. Y sabe que se ha perdido eso tan hermoso, que es escuchar la voz de Dios, seguir su dirección, descansar confiadamente y mirar a un hermano, no importa de la denominación, teniendo la doctrina que entrega esta palabra y no por otro libro, ¿verdad? Porque esta es inspiración del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Esta es nuestra espada. Por supuesto. Así que a seguir preparándose, obreros del Señor. Y dando gracias, porque Él tiene su nómina. Sí. Y la nómina no es muy larga. Muchos llamados, Pocos son los escogidos. Y los que se mantienen, ¿cuántos? Y los salvos, ¿cuántos? Pocos los escogidos. Así que así llegarán. ¿Tienes fe que van a llegar obreros? Amén. Es su promesa, ¿no es cierto? Amén. Pero no te olvides que vamos a encontrarnos con personas con sentimientos de abandono, con soledad, con vacío. Aquellos que no encuentran el sentido de la vida. Algunos que hablan de destino y no de futuro. Que la muerte les rodea con sus sentimientos de culpa, que se siente victimizada. ¿Saben? Toda esa necesidad el Señor ya nos cubrió a nosotros. Todo eso y mucho más. Mucho más. Entonces, les invito a seguir adelante. Les invito que no solamente pase un lindo Salmo 23 y una linda alabanza basada en este Salmo. Que no solo digamos de boca, ay, el Señor es mi pastor. Recuerda, su vara y su callado. Su vara se usa afuera y se usa adentro. Y su callado, todos tenemos que tener nuestra mano extendida, que es nuestro callado para ayudar al que está caído. Amén. Amén. Vamos a orar.
Vamos a orar en esta momentísimo. Amado Dios, amado Señor, aquí estamos ante su presencia, Señor. Le damos gracias una vez más por su palabra, por su dirección, Señor. Somos sus hijos, somos sus obreros, Señor. Le pido, Señor, nos ayuda a seguir en esta tarea, Señor, que tiene, Señor, el mensaje más profundo, que es llevar el Evangelio, Señor. Necesitamos estar llenos de su Santo Espíritu. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, ser esa luz en la oscuridad, Señor. Necesitamos, Señor, llevar el mensaje tal cual usted nos manda y nos demanda, Señor. Señor, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que la gente vea en nosotros, Señor, que seamos imagen, Señor, de lo que usted, Señor, hizo en la tierra. No se quedó en un solo lugar, Señor. No fue a algunos y a otros no. No fue solo a los lugares importantes, sino a los lugares lejanos donde nadie iba. Y el mensaje siempre fue el mismo. Nunca lo acomodó, Señor. El mensaje es para todos. Amén. Vengan, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, palabra que no se quiere usar en estos tiempos casi. La palabra pecador, Señor, no es buena para nuestros oídos, porque mueve todo nuestro ser, porque nos confronta, Señor, a nuestra realidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir despojándonos de todo aquello que a usted no le agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar, Señor, lo que usted nos enseña a través de la palabra. Ayúdanos, Señor, a hablar con gracia, Señor. Seamos portadores de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia, Señor, a sentir que la misericordia esté en nosotros como usted la tuvo por nosotros un día, Señor. Ayúdanos a no cansarnos para aquel que le ha conocido, Señor, a seguir, Señor, caminando, acompañándolo en este camino, Señor, porque no es fácil. Señor, le damos gracias por esta mañana. Gracias por este mensaje. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por moverse en el medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, Señor, esa salvación. Gracias por la cruz, Señor. Nunca olvidemos ese sacrificio tan grande que hizo por toda la humanidad, Señor. Gracias por tenernos en esta tierra, Señor, con propósito, Señor, del reino. Gracias, Señor, le damos en esta mañana, Señor, porque usted, Señor, a través de sus palabras nos muestra que hemos avanzado, Señor. Amén. Que usted ha trabajado en nosotros, Señor, le hemos dejado, Señor. Hemos muriendo a muchas cosas que no, ante sus ojos no servían, Señor. Señor, Señor, y seguimos adelante, Señor, en este caminar, Señor, mirando, Señor, mirando, Señor, y esperando un día estar ante su presencia, Señor, y presentar lo que hemos hecho en su nombre, para su gloria y para su honra, Señor. Señor, sea usted moviéndose en la iglesia, Señor, sea donde estén, Señor, esos templos, Señor, esos lugares físicos donde le alaban y le bendicen, Señor, pero sea su palabra que les guía, que sea el pastor de los pastores hablando a cada uno, desde los líderes, Señor, hasta el último, al nuevito que ha llegado, Señor. Sea su palabra, porque es la que cambia, Señor. Su presencia, Señor, es la que vuelve el gozo, Señor. Abre los ojos, abre los oídos, Señor, para ver la realidad, Señor. Y no, Señor, como una película creada por la mente humana. Señor, danos la fuerza y la fortaleza, Señor, que viene de su parte. Nuestras fuerzas se van, Señor, pero ahí está usted. Usted nos fortalece en los momentos difíciles, Señor, por un solo propósito, Señor, ser obreros aprobados ante sus ojos. Señor, le damos gracias por ello. Muchas gracias le damos en esta mañana, Señor, y así entregamos, Señor, este momento tan hermoso, Señor, que seguimos en su presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.